Con la venia del señor presidente. Distinguidos miembros del Tribunal Examinador, estimados colegas y amigos aquí presentes, señoras y señores. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser, de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Es un honor para mí resumir y defender mi tesis doctoral Idea Iuris Logica ante un tribunal tan preclaro y eminente, después de haber sido honrado durante años por la dirección de uno de los más insignes filósofos del derecho de nuestra patria. La tesis de mi tesis doctoral es esta. El derecho de las sociedades humanas es un caso particular de la normativa que necesita y de la cual se dota toda sociedad de animales provistos de capacidades cognitivas y de apetitos diversos y no siempre convergentes para convivir en pro de un fin compartido que es el bien común. Aunque el derecho positivo de tal o cual sociedad es fruto contingente de la historia y de las circunstancias, el derecho existe necesariamente mientras exista una sociedad de animales con características como las de los seres humanos, cada uno de los cuales tiene su propio entendimiento de las cosas y su propia voluntad. El derecho tiene una esencia, que es la de constituir una ordenación de la vida de los miembros de una sociedad, en tanto en cuanto afecte a la convivencia y con un propósito no contingente, inmutable, indeclinable, que es el bien común. Esa teleología consustancial al derecho determina que éste ha de ser racional, o sea, ha de poseer una estructura racional. No solo están trabadas por vínculos de inferibilidad racional las normas que abarca, sino que además tiene que haber una conexión inferencial entre las situaciones normativas y las situaciones fácticas, estribando justamente en eso el carácter práctico de la racionalidad jurídica. Tal exigencia de racionalidad es condición absolutamente necesaria para que se tenga derecho. Ahora bien, sin derecho, la sociedad se desintegra. Concrétase tal parámetro de racionalidad en tres cánones, que imperativamente han de reconocer los prácticos del derecho, así como los estudiosos o jurisconsultos. 1. La máxima de idealización u optimización hermenéutica, a saber, en la medida de lo posible, interpretar las normas vigentes de tal manera que resulten compatibles con el principio del bien común. 2. Aplicar al sistema de normas las reglas de inferencia y los axiomas de una lógica nomológica correcta, cuya corrección se ha comprobado por un método abductivo, pero siempre con la brújula orientada al servicio del bien común. 3. Aplicar asimismo al conjunto de situaciones normativas y fácticas ciertos parámetros inferenciales no deductivos, inducción y abducción, que la reflexión racional haya demostrado necesarios para la solidez y eficacia del sistema. Este tercer componente queda fuera del campo de la investigación sintetizada y expuesta en mi tesis doctoral. Consiste, pues, mi afirmación en que el derecho es esencial y necesariamente racional, con una racionalidad en parte deductiva, siendo uno de sus axiomas la obligación del bien común, que naturalmente se traduce en la preceptividad de que las normas se enderecen al bien común y no a otros fines cualesquiera. Ahondando en esa idea, mi tesis va un poco más lejos. Utilizando conceptos hegelianos, mi disertación establece una tríada. 1. El derecho en sí, pura esencia o naturaleza, o sea, mera virtualidad. 2. El derecho fuera de sí, exteriorizado, existente al materializarse en ordenamientos jurídicos concretos y, frecuentemente, en parte alienado o desnaturalizado. 3. El derecho en y para sí, el derecho existente en la realidad, pero reconciliado con su esencia, depurado de las escorias, de las adulteraciones que lo desnaturalizaban o corrompían. Este último es una meta asintótica, un ideal jurídico. El derecho en sí es evidentemente una mera hipótesis, una entidad que descubrimos por el análisis y por la reflexión. Nadie lo ha visto, nadie lo ha promulgado. El derecho fuera de sí es el que vemos y estudiamos en los plurales y dispersos ordenamientos jurídicos. No es uno, son muchos. Es el de Hammurabi, o el del Digesto, o el de las partidas, o el del Code Noir de Luis XIV, o el de la Constitución italiana de 1947. Por mucho que esos múltiples ordenamientos jurídicos sufran la lamentada desnaturalización o adulteración, por muchas que sean las normas en ellos contenidas que no sirvan al fin del bien común, esa desnaturalización jamás puede ser total, ni siquiera rebasar cierto umbral.
allende el cual el resultado deja de ser objeto de racionalización, deja de ser susceptible de interpretación según el principio del bien común, para convertirse en una disparatada suma de prescripciones arbitrarias, incluso en el supuesto de que ese cúmulo respete ciertos parámetros formales o procedimentales, como el octuple canon de Longfuller. Un caso extremo de ordenamiento que degeneró hasta el punto de cesar de serlo fue el de la Alemania nacionalsocialista, a medida que se hizo más arbitrariamente autocrática, con tantas situaciones normativas imprevisibles, antojadizas, absurdas y deleterias, que ya nadie podía sistematizar esa aglomeración de prescripciones ni aun con la más caritativa exégesis. En tales casos el derecho, de puro degradarse, deja de existir, y las sociedades, al carecer de un derecho, se descomponen, caen en la anarquía. Al margen de esos fenómenos teratológicos, tenemos aquellos ordenamientos que, con mayor o menor fortuna y legitimidad, pueden aspirar al título de jurídicos, y en esa medida se prestan a un tratamiento racional, que no consiste solo en que la mirada del estudioso sea racional, pues así ha de serlo también la que investigue fenómenos irracionales, como por ejemplo los ya aludidos conglomerados puramente caprichosos de prescripciones no susceptibles de sistematicidad. El tratamiento racional que aquí se contempla reviste, pues, a tenor de lo ya dicho, una doble faceta, descriptiva y prescriptiva, ateniéndonos constantemente a la máxima del pretor y jurisconsulto Publio Juvencio Celso, ius est ars boni et aequi. En lo descriptivo, la ciencia y la filosofía jurídicas difieren de la sociología del derecho, que es una ciencia empírica, mientras que ellas son saberes normativos por su función, su contenido y su enfoque metodológico, no pudiendo entender el derecho que es sin ajustarlo, en lo posible, al derecho que debiera ser. Para eso no bastan los exámenes empírico y lingüístico de los textos jurídicos y de las costumbres jurídicamente vinculantes, sino que es menester añadir unos cánones axiológicos de racionalidad, unos principios que enmarcan y orientan al derecho, asignándole, como razón suficiente, una misión de bien común. En lo prescriptivo, la racionalización jurídica consiste en averiguar aquellos aspectos en los que el derecho se desvía de su misión del bien común, razonando siempre con las reglas y los principios de la lógica nomológica. De tal constatación se siguen recomendaciones de política legislativa a fin de hacer más racionales las relaciones jurídicas en diversos ámbitos. Para ambos cometidos necesitamos, pues, una lógica nomológica, con sus axiomas y sus reglas de inferencia. La presente tesis doctoral se aparta resueltamente del positivismo jurídico en todas sus modalidades, comenzando por el positivismo metodológico, caracterizado por el postulado de las fuentes sociales del derecho, de donde lógicamente se deriva el afán de desligar escrupulosamente el derecho que es del que debiera ser. La disertación sostiene que, junto a las fuentes sociales, empíricamente investigables, el derecho tiene una fuente transempírica, lógico-axiológica, que corresponde a su propia esencia, a su función. La tesis doctoral no se contenta con superar variantes del positivismo jurídico que un número de filósofos del derecho juzgan desfasadas. También discrepa, al menos en parte, de filosofías del derecho usualmente agrupadas en el cajón desastre del pospositivismo. Entonces está claro que lo que la tesis doctoral profesa es un derecho natural. A pesar de las referencias a Hegel, es Leibniz, aquel filósofo justnaturalista del pasado, de cuyo legado me siento más deudor. Pienso haber logrado plasmar en mi tesis una filosofía jurídica neoleibniziana. Habiendo hecho esa profesión de justnaturalismo, aclaro, no obstante, que preferiría calificar mi tesis como un naturalismo jurídico o un esencialismo jurídico. Naturalismo, en tanto en cuanto subraya la intrínseca naturaleza funcional del derecho y a la vez la consideración del derecho humano como un caso particular de los sistemas de normas de las sociedades animales. Esencialismo, en tanto en cuanto se trata de constatar que el derecho posee una esencia, aunque en sus plasmaciones concretas sea infiel a dicha esencia, entrando en contradicción con ella, lo cual al fin y al cabo no es sino un caso más de verdades contradictorias que abundan en la realidad y que no van a asustar a quien la estudie con una lógica paraconsistente. La lógica nomológica, con la que en la tesis doctoral viene articulada la racionalización del derecho, se aparta totalmente de la lógica deóntica estándar.
No solo por basarse en una lógica sentencial y cuantificacional no clásica, una que pertenece simultáneamente a las dos familias de lógicas paraconsistentes y de lógicas difusas o fuzzy, sino porque repudia completamente el tratamiento modal de los operadores deónticos. O sea, la idea de que lo obligatorio en un sistema es aquello que se realiza en todos los mundos posibles donde se cumplen las prescripciones de dicho sistema. Por el contrario, el tratamiento que he propuesto parte de entender las normas como situaciones de un tipo especial, cada una de las cuales consiste en que otra situación, generalmente una situación fáctica, venga afectada por uno de los tres operadores deónticos: preceptividad, licitud, prohibición. Tal afección es un efecto de las fuentes del derecho. Algunas de tales afecciones emanan de la propia esencia jurídica, junto con los supuestos de hecho a que se aplica, mientras que las demás emanan de las fuentes sociales del derecho. Ya he dicho que la lógica que une unas situaciones normativas con otras hay que descubrirla mediante un método abductivo, escudriñando los razonamientos de la praxis jurídica, más depurándolos con un criterio que es el de que han de ser inferencias que garanticen el bien común en vez de perjudicarlo. Entre los principios de tal lógica nomológica se hallan los de colicitud, modus ponens deóntico, causa lícita, no impedimento, subalternación deóntica y permisibilidad, junto con la regla de permisión, que es una presunción de que cuanto no se demuestre prohibido ha de reputarse lícito. Esa lógica nomológica no solo tolera la contradicción, sino que prevé la posibilidad, de hecho, la frecuentísima realidad, de ordenamientos con un par de prescripciones tan contradictorias entre sí que resulta total y absolutamente imposible cumplir ambas a la vez, ni siquiera parcialmente. Tal estado de cosas transgrede uno de los 8 cánones de Fuller. Siendo la colisión normativa desfavorable a la finalidad de servir al bien común, un desideratum de la ciencia y de la filosofía jurídicas es la superación de tales conflictos normativos. Pero mientras existen, es absurda e inaplicable una lógica deóntica que nos diga que en un sistema con antinomias jurídicas cualquier conducta es obligatoria, como lo hace la lógica deóntica estándar. Cabe ejemplificar el desacuerdo que me separa de los demás justnaturalistas de nuestro tiempo con el paradigmático caso de John Finnis. Dudo que el justnaturalismo minimalista de Finnis ofrezca alternativa al postulado de John Austin, cuando afirmó en The Province of Jurisprudence Determined, 1832, una cosa es la existencia de la ley y otra es su mérito o su demérito. Que exista o no, lo aborda una investigación. Que sea o no conforme con una determinada pauta, lo aborda una investigación diferente. Finnis asevera que, sin decir nada que contradiga al positivismo, el justnaturalismo le añade la indagación de cuestiones que el positivista soslaya. Entiendo que 2 cuestiones son centrales para él. Primera, ¿de qué legitimidad moral puede prevalerse el derecho para reclamar nuestra adhesión? Y segunda, ¿qué criterios morales pueden y suelen usar los jueces en sus sentencias? Las agudas y sutiles disquisiciones de John Finnis no ofrecen una réplica clara al postulado de Austin, el cual en cambio sí viene refutado en mi tesis doctoral, al sostener varios principios jurídico-naturales en virtud de los cuales los méritos de una norma determinan su vigencia. Pero, ¿de qué méritos se trata? ¿De méritos morales o de méritos jurídicos? Antes de inventarse los modernos instrumentos de formalización, resultaba difícil a los juristas plantearse con plena claridad la cuestión de las obligaciones o prohibiciones lícitas o ilícitas y de las autorizaciones, asimismo lícitas, prohibidas u obligatorias, aunque los textos legislativos contenían ya disposiciones de ese tenor. La lógica nomológica desarrollada en la tesis sostiene el doble principio de permisibilidad, que afirma: 1. Es lícita cualquier conducta cuya prohibición sea ilícita. Y 2. Es ilícita cualquier conducta cuya prohibición sea obligatoria. La licitud u obligación de una norma vienen determinadas por otra de mayor rango, pudiendo ser un valor o un principio fundamental inherente a la esencia del derecho, o sea, un canon jurídico natural.
Por lo tanto, los méritos o deméritos jurídicos de una ley sí cuentan para su exequibilidad e incluso para su existencia, la cual no está exclusivamente enraizada en hechos sociales de aquiescencia o reglas socialmente compartidas de reconocimiento. A la vez que, con el axioma de permisibilidad, la lógica nomológica propuesta en la tesis refuta el postulado de Austin, todos sus otros principios van en la misma dirección. Cada uno de ellos determina que reputemos jurídicamente válido un contenido no por hechos sociales, sino por una combinación de tales hechos con pautas normativas no promulgadas. Tales son, por ejemplo, el axioma de subalternación deóntica, el cual sostiene que obligatoriamente lo obligatorio es lícito, y la regla de permisión, que obliga a presumir lícita aquella conducta cuya prohibición no se demuestre. Son sendos cánones jurídicos, quiéralo el legislador o no, que para nada varían al compás de las reglas sociales de reconocimiento. Por último, lo mismo pasa con el axioma de la obligatoriedad del bien común, incorporado, aunque carezca de promulgación, a cualquier sistema normativo por constituir su propia razón de ser. Su no preceptividad socavaría y arruinaría el sistema. La vigencia jurídica de ese axioma a menudo colisiona con preceptos desfavorables al bien común. Pero mi tesis no implica que las normas sin conflicto con el deber del bien común sean inválidas, aunque en ciertos casos sí sean inexequibles. No quedaría cabalmente caracterizado el perfil filosófico jurídico de esta tesis doctoral sin 6 precisiones. La primera es que la doctrina propuesta es un platonismo jurídico, similar al platonismo matemático. Se sustenta en los mismos esquemas argumentativos y en idénticos motivos. Egregios representantes del platonismo matemático son Frege, Nicolai Hartmann y Gödel, aunque, sorprendentemente quizá, también deberíamos englobar en ese elenco a Russell y Quine. Igual que ese platonismo entiende que no se puede comprender la matemática sin postular esencias eternas, entes supraindividuales transempíricos que descubrimos por la razón, el platonismo jurídico ve imposible habérselas con el derecho sin postular una inmutable esencia transempírica del mismo, a saber, el derecho en sí al que me he referido anteriormente, el cual engloba, además de la finalidad o función del derecho, también las pautas esenciales de su trabazón racional o lógica. Mi segunda precisión estriba en que la tesis doctoral reivindica la idea de verdad jurídica, sin la cual se desmoronaría toda su construcción, rechazando la creencia de que, siendo el derecho un conjunto de prescripciones, éstas carecen de verdad y de falsedad. Tal creencia se ha plasmado en distingos, como el inventado por algunos autores, entre normas, sería más exacto decir preceptos, y proposiciones normativas. La tesis doctoral sostiene al revés que una norma es una situación normativa, que suele ser el contenido semántico de un precepto, adquiriendo existencia en virtud de la mera enunciación de tal precepto por la autoridad facultada para ello, siempre que cumpla determinados requisitos procedimentales. De suerte que el precepto es un enunciado declarativo, la atribución de una calificación deóntica a un estado de cosas que adquiere verdad por el mero acto de habla de la propia declaración, en virtud de su fuerza ilocucionaria en un contexto apropiado de elocución. Mi tercera precisión es que la tesis doctoral se aparta del principio de Hume de la indeducibilidad lógica de lo normativo a partir de lo fáctico y viceversa, y por consiguiente también del rechazo de Moore de la llamada falacia naturalista. El enfoque propuesto sostiene, por el contrario, que hay inferibilidad lógico-deóntica entre supuestos de hecho y consecuencias normativas. Y la inferibilidad lógico-deóntica radica en la verdad de ciertos axiomas transempíricos en las esencias necesarias, eternas e inmutables. Mi cuarta precisión es que la comprensión del derecho articulada en la tesis doctoral se aleja de aquellas que quieren entender el derecho como un juego, o al menos como una actividad análoga al conjunto de las reglas de un juego. Podemos evocar aquí el debate de comienzos del siglo XX entre el formalismo matemático de David Hilbert, quien efectivamente concebía las teorías matemáticas como juegos, y el platonismo de Frege, quien sostenía que la matemática necesita hacer asertos y les exige verdad, al paso que las reglas del tuteo o las del ajedrez no son verdaderas. En lo atinente al mundo del derecho, este no puede ser un juego, porque no es optativo ni recreativo, sino necesario, aunque en sus plasmaciones concretas con una necesidad ex hipótesis condicionada por la existencia de sociedades de animales superiores. Mi quinta precisión es que mi naturalismo jurídico no funda el derecho en la moral.
La esencia del derecho es el conjunto de los axiomas necesariamente verdaderos del bien común y de la trabazón racional, entre las normas y los hechos. Es un imperativo separado de la moral. Esta subjetiva tiende a 1. Centrarse en las intenciones, 2. Articularse con el criterio de la conciencia y 3. Proyectarse hacia fines de perfección personal. El derecho, siendo objetivo, no comparte ninguno de esos tres rasgos. 1. Solo considera las intenciones cuando se hayan violado las normas de comportamiento. E incluso entonces lo hace de manera enteramente diversa de la moral, como lo prueba la marginal relevancia jurídica del distingo entre dolo directo de primer y de segundo grado. 2. Nada más que a título de excepción puede otorgar un alcance jurídico a la íntima convicción. Y 3. Busca exclusivamente el bien común, no la perfección individual. Solo en esto último, mi propuesta se acerca más a Samuel Pufendorf que a su adversario Godofredo Leibniz. Por añadidura, los valores nomológicos y los axiomas de la racionalidad jurídica son mucho más fácilmente consensuables que las máximas de la moral. El justnaturalismo jurídico es incluso compatible con el no cognitivismo moral. Mi sexta y última precisión, ya precedentemente apuntada, es que mi naturalismo jurídico no rechaza la existencia de normas jurídicas injustas, ni por lo tanto sostiene que sea automáticamente irrito cualquier precepto cuyo contenido gravemente contradiga el axioma del bien común. Clasifico el justnaturalismo en dos tipos, aditivo y sustractivo. El justnaturalismo aditivo sostiene que ciertos axiomas necesariamente verdaderos son genuina fuente del derecho. El justnaturalismo sustractivo entiende que los principios del derecho natural cumplen una mera función de filtros, sustrayendo validez a los preceptos que les son opuestos. Mi propio justnaturalismo es aditivo, aunque marginalmente también es mixto. Conclusión. Idea juris logica propone una teoría del derecho cuyo meollo es una lógica jurídica material. Esta no ofrece una matriz vacía y muda, que, para decir algo, haya de esperar a venir llenada de contenido por el legislador, sino que contiene axiomas que ya de suyo son verdaderas normas, sin cuya incorporación carecería de sentido el ordenamiento jurídico. Son esas las normas que, según una tradición que se remonta a los estoicos, podemos calificar de jurídico-naturales, en tanto en cuanto corresponden a la propia naturaleza del derecho. Pero el esencialismo nomológico o justnaturalismo lógico no se concibe sin sus interlocutores en el debate, entre los que destacan sobre todo dos. Primero, la lógica deóntica estándar, inaugurada en 1951 por von Wright, cuyos ulteriores desarrollos están ligados a una variante radical del positivismo jurídico representada por la escuela de Alchurrón y Bulliin. Y segundo, el omnipresente normativismo de Kelsen, cuyo fulgor eclipsa a Hart y demás positivistas anglosajones. A esos dos contendientes intelectuales debo tanto como a aquellos de quienes me siento heredero intelectual. Terminaré con una última puntualización. El tratamiento justfilosófico propuesto en Idea Juris Logica pertenece de lleno a la filosofía analítica. Hácese patente esa pertenencia en el empeño por demostrar deductivamente, en la justificación abductiva de los axiomas y en los instrumentos de análisis conceptual, que no se limitan a la definición, a menudo imposible. También se manifiesta en las referencias y en el propio estilo. No se considera el doctorando poseedor de la verdad. Se da por satisfecho, habiendo contribuido a renovar un viejo debate desde la confluencia entre la lógica y el derecho, a sabiendas de que al hacerlo ha abrazado discutibles puntos de vista que gustosamente somete a otros mejor fundados. Como colofón, desearía ahora, si se me concede la venia para hacerlo, aducir tres citas, indicativas en parte de mis fuentes de inspiración y en parte de mis propósitos. Como no podía ser de otra manera, la primera es de mi maestro Leibniz, de un escrito temprano del año 1678, titulado Tres Principios. Razón tendríamos, burlándonos de quien desconociera la diferencia entre las verdades eternas y necesarias, que han de ser las mismas por doquier, y aquello que es contingente, mudable o arbitrario. Lo propio sucede con la justicia. Una de dos. O bien es una expresión determinada, con un sentido unívoco,
o bien es un mero sonido carente de significado como blitiri. De ser una expresión determinada, entonces ese vocablo, justicia, tendrá alguna definición o noción inteligible. Empleando las incuestionables reglas de la lógica, cabe extraer consecuencias seguras de cualquier definición. Así se procede precisamente al elaborar las ciencias necesarias y demostrativas, que para nada dependen de los hechos, sino sólo de la razón, como lo son la lógica, la metafísica, la aritmética, la geometría, la ciencia de los movimientos y también la ciencia del derecho. No se fundan en absoluto en las experiencias y en los hechos, sino que antes bien sirven para dar razón de los hechos, regulándolos de antemano, lo cual ocurriría con el derecho aun cuando no hubiera leyes en el mundo. Segunda cita de Mariano y José Luis Peset, La Universidad Española, siglos XVIII y XIX. El juez aplica la norma que no le gusta. Incluso a veces procura suavizarla en la medida de lo posible. Pero existe, al menos el hombre ingenuo de leyes lo cree, otra actitud muy diversa en momentos de esperanza o de hallazgos jurídicos. Los abogados decimonónicos vivieron años de ilusión y de entusiasmos políticos y jurídicos. Había variado su norte y se encontraron protagonistas de un orden nuevo. Lucharon con brío frente a los poderosos del antiguo régimen en favor de capas más amplias de la sociedad. Los juristas liberales pretenden mayores conocimientos de derecho natural y político, de los principios de la legislación universal, donde aprenden el gobierno del pueblo y los derechos del hombre y del ciudadano. Tercera y última cita de Max Weber, Sociología del Derecho. Derecho natural es el conjunto de normas vigentes preeminentemente frente al derecho positivo y con independencia de él, que no deben su dignidad a un establecimiento arbitrario, sino que por el contrario legitiman la fuerza obligatoria de éste. Es decir, el conjunto de normas que valen no en virtud de provenir de un legislador legítimo, sino en virtud de cualidades puramente inmanentes. El derecho natural es, por ello, la forma específica de legitimidad del ordenamiento revolucionariamente creado. La invocación al derecho natural ha sido siempre la forma en que las clases que se rebelaban contra el orden existente prestaban legitimidad a su anhelo de creación jurídica. Frente al irracionalismo de los axiomas del derecho histórico, se hallan en oposición contradictoria los axiomas justnaturalistas del racionalismo jurídico, y sólo estos pueden dar origen a normas de tipo formal. Por lo cual, y con toda razón, por derecho natural solo se entiende a posteriori el conjunto de esos axiomas. Con la venia del señor presidente, ante todo lo que quiero expresar es mi enorme gratitud por las críticas recibidas. No dejo de ser evidentemente sensible también a las palabras de elogio y sobre todo de amistad y de afecto, de compañerismo, pero los elogios evidentemente son siempre muy halagüeños para el ego que cada uno tiene, pero las críticas son las que ayudan a mejorar, a corregir, a ahondar, a replantearse los problemas, o como mínimo a tratar de explicar mejor las cosas. Han sido críticas muy generosas, planteadas evidentemente desde los planteamientos filosófico-jurídicos de cada uno de los miembros del tribunal. Ha habido una serie de coincidencias y cada una de esas críticas es para mí tremendamente estimulante y positiva, ¿no? En el sentido de incentivarme a ir más lejos. Podríamos eternizarnos en tratar de ahondar en algunos de los problemas tremendamente densos que se han ido planteando aquí. Pero evidentemente en el escasísimo tiempo que con sobrada razón se me asigna, con sobrada razón porque nadie desearía que el acto se prolongase de manera desmesurada, podría decir, bueno, tratar de entresacar de todas las críticas algunos puntos comunes, ¿no? que son el trilema que me señalaba el profesor Ruiz Manero. O bien estamos
ante algo obviamente falso o bien trivial, o bien, en definitiva, legitimador de lo que hay. Lo que hay, pues, él recuerda muy bien aquellos manuales, creo que ha aludido al de Castando Oveñas, pero vamos, podría ser cualquier otro, ¿no? Que empieza diciendo que las normas en conflicto con el derecho natural son inválidas, pero luego, evidentemente, no hay absolutamente ninguna, ¿no? Y esto se relaciona también con lo que se me ha señalado por parte del profesor Laporta, de que debo una explicación del bien común. Y en general es algo que se ha manifestado comúnmente. Y también en discusiones sobre la tesis y sobre mis propuestas en otros foros ha aparecido muy a menudo este problema de que, bueno, yo hago axiomático el bien común, pero no queda aclarado cuál es el común. Bueno, yo diría, siguiendo a Rawls, o rules, como en realidad parece que hay que decir, él distingue, y es un distingo muy cuestionado, en fin, entre concepto y concepción. Alguien lo ha cuestionado, si se tiene, para tener un concepto hay que tener una concepción. Bueno, podríamos decir unas notas mínimas y luego ya una concepción elaborada. Como filósofo del derecho y como lógico jurídico, creo que me excedería si elaborase una teoría sustantiva del bien común, que me parece que pertenece más bien al ámbito de la filosofía política. Hay unas notas del bien común obvias, que en alguno de mis trabajos lo he expuesto, en realidad lo expuse en un trabajo anterior que no está recogido en la tesis doctoral, porque la tesis doctoral solo abarca trabajos escritos y publicados durante el periodo de realización de la tesis, o sea, después de la obtención del DEA. Y dije, el bien común es evidentemente aquel bien, sea el que fuere, que es común, por tanto compartido, se tiene colectivamente, pero del cual se disfruta también distributivamente cada uno, con las limitaciones, las excepciones que sean razonables en aras de ese mismo bien común, o sea, con los sacrificios que existan. Bueno, esa es una nota mínima, es un concepto, creo, poco discutible, ¿no? Evidentemente sí es un concepto utilizado ampliamente en la tradición escolástica y particularmente en Tomás de Aquino, pero también es un concepto ampliamente presente, por supuesto, en la obra de Leibniz, desde su juventud hasta todos sus escritos, pero en la filosofía política moderna es un concepto clave en Michael Sandel, por ejemplo, de Common Good. Elaborar una concepción sustantiva, desarrollada del bien común, quizá, me parece a mí, que es más propio de la filosofía política. Ahora, dar algunas pautas del bien común sí se hace a lo largo de toda la tesis. Por ejemplo, el capítulo sobre los derechos de bienestar y el servicio público en la tradición socialista nos da una idea del bien común, solo hay bien común, en la medida en que hay un bienestar colectivo generosamente repartido y cuya tarea corresponde a los poderes públicos. En los derechos de libertad, por eso he sostenido que ningún valor tenga prioridad con respecto al valor de la libertad, la cual, claro, o sea, efectivamente en esta tradición juvenil a la cual yo pertenecí, a la que se ha mencionado varias veces, evidentemente el valor de la libertad estaba claramente subordinado al valor de la felicidad o el valor de la igualdad. Claro, frente a eso yo sostengo que no hay no el orden lexicográfico de Rawls, de que la libertad lo primero, y solo en la medida en que sea compatible con la libertad la igualdad, no digo eso, lo que digo es que ninguno de ellos es globalmente prioritario. Globalmente, en casos concretos, sí, o sea, porque se ha dicho, bueno, pero en casos concretos hay que restringir, por supuesto, claro que sí. Pero de manera general, el valor de la libertad no está supeditado, no está por detrás de otros valores. Por tanto, cuando defiendo los valores de libertad, cuando defiendo los valores de los derechos de bienestar, cuando defiendo la tarea de el servicio público por parte de la sociedad, estoy desarrollando aspectos, facetas de la comprensión del bien común. O sea, hay que entender esa referencia al bien común en el contexto de todo lo que se ha ido diciendo y sosteniendo a lo largo de todos los capítulos de la tesis. Evidentemente no está separado de ellos. Entonces, yo creo que no es trivial, porque aporta unos elementos mínimos
que si se tira del hilo dan mucho de sí, como son todos esos valores y derechos de bienestar y de libertad, no es trivial, no es legitimador de lo que existe. Por lo siguiente, porque justamente siempre a cualquier conjunto de normas vigente le añade esas normas de bien común, aunque el legislador no las haya reconocido, le añade esas normas. Todavía no estamos en la exequibilidad. ¿Cuáles van a ser exequibles? Ese es otro problema que efectivamente en la tesis está solamente, porque incluso en mi presentación he hablado varias veces de la diferencia entre existencia y exequibilidad, pero no he dicho cuándo es exequible, y es un problema bastante complicado, evidentemente. Y no es falso, en el sentido de que, precisamente porque es un justnaturalismo aditivo, no niega que muchas normas, muchísimas, son contrarias al bien común. Lo que digo es que cuando ese muchísimas, es muchísimas, como se dice en el Ecuador, es muchísimas y tantas, que ya son muchas más que aquellas que, mal que bien, con imperfecciones, sirven, aunque sea estirando un poco, para el bien común. Entonces estamos en la pendiente resbaladiza, en el proceso de degeneración jurídica, y llegamos a un caso teratológico en que el ordenamiento deja de ser un ordenamiento jurídico, para ser una suma de prescripciones insubsumible bajo los esquemas del racionalismo jurídico, ni siquiera imperfectísimamente. Entonces, yo creo que puedo escapar ese trilema, porque no es legitimador, porque siempre añade esa otra norma que no le gusta a lo mejor al legislador positivo. No es trivial porque tiene unos contenidos mínimos, que son sobreañaden, que luego además invita a que los legisladores, los pueblos, la conciencia jurídica, la conciencia pública, vayan teniendo concepciones diferentes del bien común, porque evidentemente la tesis es naturalista, pero está abierta a esa evolución. Evidentemente que sí, que el concepto de bien común que podemos tener en el siglo XXI es diferente, y tiene que ser diferente porque la sociedad en que vivimos es diferente, porque hemos aprendido otras cosas que hace un siglo, 2 o 10. Y, por tanto, no creo que sea falsa, no creo que sea trivial, ni creo que sea legitimadora de todo. El principio, ¿cuándo es exigible? ¿Cuándo ese principio del bien común y sus consecuencias en defensa de los derechos humanos son exequibles? La verdad es que sería bastante pragmático y diría cuando el juez pueda y deba atreverse a hacerlo exequible. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la conciencia pública y la conciencia de los operadores jurídicos sea favorable a ello y, por tanto, existan unas condiciones idóneas. Mientras no existan esas condiciones idóneas, sería un puro desideratum el juez. Creo que esas situaciones se han ido dando efectivamente. He citado lo de Mariano y José Luis Peset. Fue una pugna de los juristas del siglo XIX, con un derecho positivo todavía muy marcado por el antiguo régimen. No olvidemos que nuestro Código Civil llega tardíamente, en 1889, porque habían fracasado los previos proyectos. Y a lo largo de todo el siglo XIX se está viviendo en los esquemas conceptuales del liberalismo, en pugna con ese legado del derecho histórico. Ya antes, podemos decir, sí, efectivamente, por ejemplo, en la cultura francesa, la lucha de los parlements, esos tribunales que se llamaban así, parlamentos, contra el despotismo regio y ministerial, para hacer exequibles normas de bien común. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, y no mucho menos en el XVII y poco en el XVI, bueno, porque la conciencia pública y la conciencia jurídica lo hacía posible. El antojo de un juez, el profesor García Amado, no nos serviría de nada. El juez, primero, porque el juez sería anulado automáticamente, porque en cualquier Estado de Derecho hay unas vías de recurso y de impugnación, y por tanto la ocurrencia de un juez desde sus particulares valoraciones difícilmente podrá prosperar, pero es que incluso el juez no se atrevería a aplicar normas de bien común más que en ciertas circunstancias. Y, digamos en esto, adoptando un punto de vista muy cercano al tipo de realismo jurídico que entre nosotros ha defendido, por ejemplo, Jordi Ferrer, diría, es
dice, el sentido de la norma lo determina no un juez particular, sino el consenso de los operadores jurídicos. Bueno, yo diría la exequibilidad de normas de bien común la determina ese consenso que se va logrando, que no es unanimidad, la conciencia pública y la conciencia y la conciencia jurídica. Y como no puedo ni debo extenderme, diré sobre el principio de no impedimento, que ha salido mucho. Efectivamente, profesor Laporta, impedimento lo he tratado de definir en algunos casos, pero en otros me parecía obvio, aunque las aclaraciones siempre tratan, es impedimento empleando procedimientos coercitivos. Impedimento por la fuerza, no forzosamente por la violencia, puede ser por la violencia en las personas o por fuerza en las cosas. En alguno de mis artículos pongo el ejemplo de que si el vecino me pone una barra en la puerta que no me deja abrir y salir y ejercer mi derecho ambulatorio, no ha ejercido violencia en las personas contra mí, pero sí fuerza en las cosas. Cuando decimos que tenemos derecho a algo, no basta con que las leyes no nos lo prohíban. Tiene que ser compatible con la situación jurídica. Por ejemplo, no es verdad que yo tenga derecho a sentarme en tal asiento, solo porque la ley no me lo prohíbe. No. La situación jurídica concreta, si el asiento está vacío, un banco en un jardín público, si el asiento está vacío, tengo derecho a sentarme. Si el asiento está ocupado, no tengo derecho. No lo dice, no dice el ordenamiento jurídico, Lorenzo Peña no tiene derecho a sentarse en el banco. Lo que dice es que, bueno, en fin, habría que ver cómo se demuestra que cuando un asiento está ya ocupado, otro que desea ocuparlo no tiene derecho a ocuparlo. Y esa situación jurídica concreta. Esto aparece muy a menudo porque se dice, yo tengo derecho a ser catedrático de la Universidad de Alcalá. Se dice muchas veces. Bueno, evidentemente que las leyes no me... Bueno, a mí sí me lo prohíben, pero vamos, en general no prohíben ser catedrático de la Universidad de Alcalá. Pero en la situación jurídica concreta, usted no tiene tal derecho. Todo lo demás tendrá el derecho, así se convoca un concurso para esa cátedra, presentar, firmar el concurso, ¿no? Pero eso no quiere decir que se tenga. Ahora, una vez que en la situación jurídica concreta, no únicamente en la ley escrita, sino esa ley escrita aplicada a la situación jurídica concreta, algo es lícito, por supuesto a los demás les está prohibido impedirlo por cualquier medio que implique fuerza, coerción. En ciertos casos, ya lo he dicho, por ejemplo en los derechos de bienestar y servicio público, en ciertos casos las omisiones, no cualquier omisión, por supuesto, en ciertos casos las omisiones son equivalentes al impedimento por la fuerza, porque aunque de suyo la omisión no hace fuerza, pero en determinadas circunstancias sí constituye un modo que socialmente es con fundamento considerado como si fuera un impedimento por la fuerza. Quiero aclarar otra cosa que también en alguno de mis escritos está precisado. La noción de impedimento tiene un meollo esencialmente fisicalista, que es el que ya he dicho, impedir como obstaculizar, obstruir o hacer imposible por el ejercicio de ciertas acciones materiales impeditivas una conducta, una realización. Pero ese es su meollo. Luego acaba de perfilarse con notas normativas. Como tantos conceptos jurídicos, no puede ser exclusivamente fisicalista. Igual que pasa con el propio concepto de la causa lícita, otro principio que aquí no se ha discutido, pero la causa, evidentemente, tiene un meollo fisicalista, pero en su impacto jurídico tiene una configuración, unas notas normativas que le añade el derecho. En general, casi todas las nociones que el derecho toma de la vida natural conserva ese meollo, pero al mismo tiempo lo moldea, lo modifica, lo matiza con unas precisiones, unas notas específicamente normativas. Se ha hablado mucho del derecho a la sociedad conyugal, parece que este ensayo ha provocado bastante polémica. Es uno de los 9 capítulos. O sea, yo no le doy
Entonces, parece que es una ocurrencia mía eso de poner el derecho a la vida conyugal como se me ha ocurrido a mí. Está en todas las declaraciones de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con una formulación lamentable: los hombres y las mujeres tienen derecho a contraer matrimonio, pero no se sabe bien qué quiere decir, porque como se quería preservar la poligamia. Yo no, en ese artículo y en los otros, en ningún modo cuestiono, creo que eso ha quedado claro, el derecho a vivir fuera de la sociedad conyugal y el derecho a vivir en tríos, cuartetos, quintetos, de sexo masculino, femenino, neutro o ambigénero. Es un derecho de libertad absolutamente respetable, y por supuesto que les mariages à trois, o le ménage à trois, como se dice en francés, pues es una opción absolutamente lícita, ¿no? ¿Merece el tipo de protección que el matrimonio? Bueno, pues históricamente no. Las sociedades humanas que yo conozco, no. Las declaraciones que yo conozco, no. Es decir, que en el futuro podría ser, bueno, eso está por ver. De momento, pues son opciones absolutamente marginales. Los derechos por ser una opción superminoritaria, ¿ha de carecer de protección? Vamos a ver. No, se me ha objetado en este sentido, por ejemplo. Son pocos los que necesitan diálisis. Vamos a suponer que son menos de 1%. Entonces, por ser menos de 1%, no necesitan diálisis, no tienen derecho a la diálisis. Claro, el lisiado renal, como nuestro difunto y logrado Manuel Sacristán, que tenía necesidad de diálisis, tiene una necesidad vital de la diálisis. Mientras que esa ínfima minoría que opta por vivir durante un tiempo de su vida, que eso tampoco compromete para nada al resto de la vida, en parejas del mismo sexo, no tiene una necesidad comparable de que esa pareja tenga reconocido el nombre de matrimonio. De hecho, es curioso, es algo que hace 10 años ni se había planteado. Ha surgido de pronto de la nada y ha adquirido, cuando se estaba discutiendo lo de las parejas de hecho, regular las parejas de hecho, una oposición tan brutal a eso, bueno, y de pronto eso ha surgido. Bueno, lo que yo digo es que no merecía ese problema el protagonismo, que yo no me mojo, en ese artículo no me mojo ni a favor ni en contra, pero justamente porque me parece bastante. Alguien puede decir, no te mojas, pero bueno, está claro que tú claramente privilegias las parejas heterosexuales y que eso lo consideras, pero bueno, es una particularidad de algunos. He visto, por ejemplo, el caso incluso de Australia, ¿no? Donde un país que he vivido extremadamente liberal y donde la vida privada está respetadísima, pero pasa lo mismo, ¿no? O sea, resulta que esas parejas del mismo sexo estables son ínfima minoría. Y, bueno, el derecho a la vida conyugal creo que es una faceta de la vida humana que nos viene dada por la naturaleza, por la dualidad de sexos, por una conveniencia, y he dicho, imaginariamente habría otros modos. Lo que se llama el matrimonio poligámico no es matrimonio poligámico. Que haya otras formas posibles, futuras o reales hoy, de ménage à trois o à quatre, bueno, eso entra en la libertad de vivir de cada uno, que es perfectamente respetable. Los hijos, si son por voluntad de la propia pareja, o sea, el derecho a la intimidad existe, pero si yo invito a mi casa a alguien, vamos, si mi mujer y yo invitamos a alguien a mi casa, pues digamos que ese visitante está interfiriendo en nuestra intimidad. Eso es voluntario. De la relación paterno-filial, el derecho a la filiación sí he escrito algo, lo que pasa es que no está en la tesis doctoral ni está publicado, pero sí públicamente difundido. La filiación hecho o derecho, y donde sostengo el derecho de todos los niños a tener padres, a tener un hogar en el cual vivan. No implica lo inverso. En fin, creo que todas estas referencias a la sociedad conyugal son tremendamente interesantes. Veo que eso ha provocado un particular interés o inquietud, quizá también porque parece que en ese aspecto, digamos que mis posiciones se acercan más a lo que podríamos calificar como la posición conservadora, en cierto modo, con respecto a cosa que no se condice, en cambio, con las otras cosas, ¿no?
mi asunción de ese punto de vista conservador está matizadísima, si se lee bien el artículo, no creo que haga muy feliz a un defensor del matrimonio, desde luego indisoluble no, pero en general del matrimonio condicional. La pluralidad de contratos de convivencia que yo propongo al final del artículo, pues creo que eso dice todo lo contrario, ¿no? Yo propongo que exista una pluralidad, que el ordenamiento jurídico ofrezca una pluralidad de tipos de contrato, un matrimonial, con intensidad diferente de derechos y deberes recíprocos y de duración limitada. Esto que se ha querido hacer en el Distrito Federal de México, no sé si finalmente ha prosperado, de matrimonio a plazo, ¿no? O sea, quiero decir que incluso en ese aspecto mi coincidencia con los puntos de vista tradicionalistas o conservadores es muy limitada, muy limitada. Desde luego yo creo que les produciría bastante escozor el artículo a medida que avancen en él. Y al mismo tiempo pues hay que contrastarlo con tantos otros, ¿no? No creo que ese punto de vista conservador esté para nada de acuerdo en los derechos animales que se defienden en todos los artículos, en el derecho de libre migración y radicación y naturalización que defiendo en uno de los capítulos de la tesis doctoral. Es decir que, evidentemente, pues bueno, aquello en lo que se coincide, pues se coincide, pero está todo lo demás en lo cual no se coincide. Y solo voy a terminar ya con la referencia al nazismo. Bueno, hay muchísimas cosas muy interesantes, el problema mal formulado, bueno, sí, en fin, me gustaría hablar de el problema mal formulado del profesor Luis Miguel. Es un asunto un poquillo técnico. No sé, quizá la solución que doy a ese problema no es del todo satisfactoria en ese artículo. En realidad, repensándolo, yo creo que una de las que descarto es la más adecuada, pero bueno, no, es un problema técnico, de formulación técnica, un poco complicado. Como se me ha dicho desde varios puntos de vista, el problema de que un ordenamiento puede ser racional y al mismo tiempo terriblemente inicuo, y se han dado los ejemplos del nazismo y del apartheid. Claro, vamos a ver. El problema con el derecho inicuo es que introduce una arbitrariedad. Entonces yo puedo decir, bueno, derecho para los blancos. Y parece claro, o sea, ¿no? Decir, bueno, soy perfectamente racional y establezco el bien común de los blancos. Y a los demás que los parta un rayo, en fin, no. Bien, ¿quiénes son blancos? O sea, es decir, eso, el problema con primero porque los blancos, o sea, ¿por qué no todos los habitantes del territorio surafricano? ¿Por qué aquellos que son de raza blanca? Pero es que, claro, automáticamente surgen las cuestiones. ¿Quiénes son de raza blanca? O sea, ¿qué grado de sangre mestiza, negra, india u otra puede...? Y se introducen, y es el mismo problema de los nazis. Para los arios, y se excluye arbitrariamente a una serie de ciudadanos alemanes de generaciones por ser no arios. ¿Y quién es no ario? O sea que, pues, entonces hay un criterio claro, por decir, bueno, pues sí, el criterio fue claro, pero no, absolutamente ninguno. Entra la total arbitrariedad, porque se puede decir, bueno, pues se pone, el que tenga 3 abuelos, ¿y por qué 3 y no 4? ¿O por qué no hay que contar los bisabuelos o los tatarabuelos? Bueno, y es por cuestiones puramente raciales, porque claro, eso no es un antisemitismo religioso. Ah, no, pero es que para determinar si lo son o no lo son, sí se va a contar de todos modos la conversión. Y se introduce una casuística, como fuera del derecho nazi, cada vez más rocambolesca. Segundo, vamos a ver, los arios, ¿por qué? Porque son raza superior. Ah, amigo, pero ¿qué pasa con los débiles? Porque son la raza fuerte en la ideología nazi. Ah, pero ¿qué pasa con los fuertes y con los débiles? ¿Y quiénes son los débiles? Entonces empiezan las nuevas leyes contra la llamada eutanasia forzosa, con un catálogo puramente caprichoso que por el antojo particular del autócrata que va poniendo o quitando a unos u otros. La iniquidad tiene ese problema, ¿no? Que es absolutamente desbordante porque no tiene criterio. La iniquidad ha existido y sigue existiendo. La racionalización exige siempre un porqué, el principio de razón suficiente, exige un porqué y por lo tanto a cada uno de esos actos inicuos y arbitrarios de exclusión de derechos o de opresión
le exige una justificación. Primero, que se defina. Y entonces es cuando vemos que no se puede definir con claridad justamente porque es arbitrario. Y al no poderse definir, vamos diciendo, bueno, pues es que en sí mismo es una prescripción arbitraria que colisiona con el bien común. Y vamos a poder ganar la batalla de hacer exequible el bien común frente a esas prescripciones arbitrarias e inicuas cuando la conciencia pública y la conciencia jurídica hayan asimilado ese principio. Yo espero que la tesis doctoral contribuya mucho a que la conciencia pública y la conciencia jurídica asimilen ese principio del bien común y que eso nos ayude a superar iniquidades que tenemos hoy, que no son tan visibles como la esclavitud, que no son tan visibles como la discriminación racial, pero que no por ello dejan de existir, como la discriminación absoluta entre quienes han nacido aquí y quienes han nacido 1 metro más allá de la frontera. Una discriminación absoluta que en uno de los capítulos de la tesis doctoral se trata de suavizar y aún así, pragmáticamente, se hace una propuesta, pero esa propuesta al mismo tiempo es en cierto modo maximalista en sus objetivos, pero pragmática y prudente en sus modos de implementación para hacer que el ideal jurídico sea un ideal que impregne la conciencia pública, la conciencia jurídica, la acción del legislador y la del juez, pero teniendo en cuenta también las posibilidades de ir dando pasos en esa dirección.